Bueno, la primera cuestión tiene que ver con lo que sucedió la semana pasada, con la remoción de los jueces que estaban sobre causas sensibles para la expresidenta. ¿Cuál es su mirada sobre eso? Bueno, mi mirada es que el gobierno y tanto el presidente como la vicepresidenta han decidido poner primera y avanzar muy fuerte sobre esta decisión de impunidad, de ir sobre las causas de Cristina Fernández de Kirchner, tratar de generar una especie de, digamos, maquiavélica ficha limpia de algo que todos sabemos que sucedió en la Argentina. La remoción de los jueces, que son los jueces naturales de las causas, es algo muy peligroso para la Argentina, porque es que alguien puede cambiar y poner el juez a su medida. Es exactamente lo contrario de lo que tiene que ser la justicia. También creo que fue una semana en la que de tener la idea de que iba a ser todo mucho más tranquilo, que había prometido el ministro Martín Guzmán, a una maxi evaluación como la que se llevó adelante, genera mucha incertidumbre, mucha desazón, mucha idea de que es un gobierno que avanza chocando todo sin importarle absolutamente lo que está pasando en la sociedad. Y el tercer hito que se dio en esta semana, que me pareció realmente muy violento para todos los argentinos, fue ya directamente que el presidente anuncie que sigue la cuarentena, es decir, que se siguen cayendo los negocios, se sigue cayendo la economía, se sigue cayendo el trabajo de los argentinos, hay cada día más desocupados, más pobres, y él ya lo anuncia de una manera absolutamente despreciativa, sin dar la cara hacia la sociedad. Así que creo que fue una semana muy fuerte y eso produjo esta fuerza social que se va, digamos, que va generando respuestas a estos problemas, a estas situaciones, de nuevo se expresó en la calle. Bullrich, quiero volver al primer ítem que tiene que ver con estos jueces que fueron removidos. Esto indudablemente llegó a la Corte, los jueces le pidieron definiciones a la Corte y pareciera, como en la historia contemporánea argentina, que mucho de lo que va a ocurrir lo va a terminar definiendo la Corte. ¿Cuál es su mirada sobre la Corte que ya en principio tomó cierta distancia del destino de estos tres jueces? Bueno, a ver, la Corte no podía la semana pasada trabajar sobre esto porque todavía no tenía caso, no había un caso. Hasta que no salió el decreto del Poder Ejecutivo, no tenía un caso para analizar. Eran comentarios, pero todavía no había actuado el Senado y no había actuado la, el mismo presidente de la Nación a través de un decreto. Bueno, yo confío totalmente que si la Corte tomó una decisión en su momento y decidió que estos pases de jueces eran constitucionales y lo avaló, que debería seguir la misma línea. No hay ninguna razón para cambiarla. No existe una jurisprudencia distinta en el medio que haga que la Corte cambie de opinión a menos que tome una decisión netamente política, cosa que y se aparte totalmente del derecho. ¿Podría Así que creo, ocurrir? ¿Usted cree que podría ocurrir eso? yo pienso que no, yo pienso que tiene un camino muy estrecho porque la Corte ya habló de esto. Cuando la Corte habla y sienta una jurisprudencia y dice, está bien que estos jueces vayan a ese lugar, es muy difícil que ahora diga, no está bien lo que nosotros dijimos. ¿Qué cambió? ¿Qué hubo? Y además, también sería decirle a todos los jueces, bueno, señores jueces, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina acepta que una persona que está involucrada en las causas que hoy maneja el Senado pueda cambiar los jueces a piacere. De esta manera estaríamos en una situación de enorme debilidad y la Corte misma entraría en ese proceso de debilidad y de licuación de poder que estamos viendo hoy que sufre el presidente de la Nación. Así que me imagino que si la Corte quiere seguir siendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, tiene un solo camino que es
avalar lo mismo que ya avaló en su momento. Pablo de León. Bullrich, buenas noches. Sumo al el elemento de la Corte dos temas que tiene. Uno, el que usted decía, el que charlaban contigo, el traslado de los jueces. Pero otro tema que también ya tiene la Corte es el tema de la coparticipación que presentó la Ciudad de Buenos Aires en esta cuestión de la medida del gobierno quitándole un punto a la ciudad. ¿Le parece que la Corte, que tiene mucho pulso político, va a tener una actitud salomónica de fallar de alguna manera, como a veces pasan con estos tribunales, que da una para un lado y una para el otro? Yo creo que yo leí la presentación de la Ciudad de Buenos Aires, es muy robusta, muy fuerte, muy bien planteada. A ver, está en la Constitución. Toda transferencia es con fondos. Y esto ahora la ciudad se queda con la transferencia y sin los fondos. Algo que significa algo totalmente inconstitucional. Está planteado, está muy bien planteado. Yo no creo que sea una por una. Me parece que si nosotros miramos todos los fallos que ha tenido la Corte en relación a los distintos momentos en los que las provincias plantearon que habían sufrido quitas de manera discrecional, nosotros cuando asumimos el gobierno tuvimos un fallo de la Corte a los 10 días que decía devuélvale la plata a la provincia de Córdoba porque se la sacaron mal, y nosotros, que no lo habíamos hecho, lo tuvimos que devolver. Entonces, esa misma línea de razonamiento que hizo la Corte Suprema de Justicia con Córdoba, casi con los mismos miembros que ahora, salvo Rosenkrantz, debería ser la que haga para la Ciudad de Buenos Aires. Así que yo no veo por qué un cambio de doctrina, porque entonces Perdón, Patricia, pero hay en el medio ahora un proyecto de reforma judicial y una comisión que está estudiando posibles cambios en la Corte y una hipotética ampliación de la Corte. ¿Puede esto jugar u operar no en el sentido de una operación política, sino si se puede interferir en la toma de decisiones, digamos, como en un juego de ajedrez, sentirse como una presión? Bueno, podría ser, pero la Corte también sabe que Juntos por el Cambio es la garantía de que no va a haber cambios en la Corte Suprema de Justicia, porque eso precisa de los 2/3 de los miembros del Senado. Y en ese caso nosotros tenemos la llave para el nombramiento de jueces de la Corte Suprema de Justicia o no. Así que creo que nosotros ya hemos planteado que no nos movemos de una Corte de 5 miembros. Así que considero que la Corte tiene que tener la tranquilidad de que hay un equilibrio de poderes. Por supuesto que nos gustaría tener más senadores que lo que tenemos, y no solamente 1/3, porque esa es una deformación bastante fuerte de la democracia argentina. Provincias que hace 30 años que las maneja el peronismo y entonces manejan el Senado y siempre lo han manejado, pero esta vez no tienen el tercio necesario ni para cambiar la Constitución ni para cambiar los jueces de la Corte. Así que nosotros somos esa garantía y ellos lo saben también. Entonces creo que tienen que moverse no con una presión, con un toma y daca o con te doy esto, me das esto, sino de otra manera, porque además... Bueno, en realidad deberían moverse a derecho, ¿no? Porque si no parece raro, porque es decir, ¿qué espacio político le garantiza la conformación de la Corte? Sí, en este caso no es una cuestión de espacio político, sino de equilibrio. El hecho de que no haya una sola fuerza política que tenga, digamos, la capacidad de cambiar la Constitución sola o de cambiar la Constitución, bueno, depende de las dos cámaras, pero en este caso de miembros de la Corte Suprema, no le estoy hablando de que la garantía es un partido político, la garantía es que hay en nuestro sistema hoy representativo una garantía de veto que tiene Juntos por el Cambio y que ya lo ha expresado. Entonces, eso generaría en la Corte una situación de tranquilidad de que no los pueden sacar de cualquier manera, ni poner más jueces, ni sacar jueces de cualquier manera. Me parece que eso es importante, es una garantía democrática, republicana importante,
que hoy la damos nosotros, mañana la puede dar otro. Lo importante es que exista esa garantía. Bien, para el que recién se suma al programa, estamos hablando largo y tendido de la Corte, porque siempre decimos que todos los caminos conducen a Roma, y Roma es la Corte en la República Argentina, allí donde se termina dirimiendo, no debería ser así, pero es lo que es, los conflictos o las tensiones políticas o las decisiones. Marce Pagano. Buenas noches, Patricia, ¿cómo le va? Le quería preguntar sobre su opinión sobre la figura de Larreta, que al principio, cuando fue el anuncio por parte del presidente Fernández del recorte en la coparticipación, finalmente resultó ser mayor el recorte, salió con una postura muy contundente, firme, casi confrontativa, poniendo un límite en lo que él precisaba era como un avasallamiento sobre la coparticipación y los ingresos de la ciudad. Luego, la semana pasada, sobre el fin de la semana, reuniones y un tono más quizás como el que se venía dando de diálogo y acercamiento. Para lo que es el PRO, ¿cuál de las dos posturas es la que más le cierra? Pareciera que hay dos posturas de Larreta. No, me parece que no. Me parece que, a ver, Larreta, como Horacio, como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tenía que dar una respuesta contundente, tenía que dar una respuesta firme, todos los que somos de la Ciudad de Buenos Aires, y que además, no solamente de la Ciudad de Buenos Aires, sino la Ciudad de Buenos Aires como la ciudad de los argentinos, esperábamos esta posición, mucho más yo como presidenta del PRO, de defensa de lo constitucional, de defensa de la Ciudad de Buenos Aires, de defensa de los que vienen a la ciudad, de los que se atienden en la ciudad, de los que viven en la ciudad, y sobre todo de un método, ¿no? Enterarse un minuto antes con alguien que venía, digamos, trabajando sobre el problema del coronavirus y las distintas cuarentenas, más allá de que la ciudad tuvo una posición distinta, fue como, a ver, una ruptura total y absoluta de las formas que llevó adelante el presidente Fernández. Es decir, Fernández directamente, digamos, generó a la ciudad un puñal por la espalda. Eso no daba lugar para ninguna otra cosa. La reunión del otro día... Pero después se retomó el diálogo. No en tanto la Ciudad de Buenos Aires ha ido a la Corte Suprema de Justicia. Si hoy en día, digamos, el gobierno de Fernández está profundizando esa misma línea, porque no solamente le ha sacado el 1,18 a la Ciudad de Buenos Aires, sino que además ha presentado un proyecto de ley en el Parlamento de la Nación diciendo que quiere barrer con todo, le quiere dejar a la ciudad el 1,4, que es lo mismo que tenía la ciudad antes de la transferencia de la policía. La verdad es que es un vamos por todo, y en esta situación, tanto Horacio como todos nosotros, vamos a poner un freno, y creo que corresponde eso, y corresponde, digamos, defender a nuestro electorado, a los ciudadanos que viven en Buenos Aires, a los que vienen aquí, y también a una forma de acción política. Si la forma de acción política es, te saco todo, y a la oposición, digamos, a mis amigos le doy todo, y a la oposición le doy para tomar agua con sal, no va, y no es la República, ni es la forma en que nosotros vamos a aceptar que traten a un porcentaje enorme de la ciudadanía argentina, ¿no? Patricia, ¿es cierto que hubo, si es mentira, lo tachamos, si lo olvidamos, haremos un bollito con la pregunta y al tacho? Pero, ¿hubo un debate o alguna sugerencia en alguno de los últimos Zooms de Juntos por el Cambio acerca de cuánto había que meterse en redes y estimular o validar determinadas marchas o banderazos, dada digamos, la crispación social, y en términos de que, bueno, los indicadores no son buenos, es decir, como calibrar la participación hacia la ciudadanía? Tanto sí, tanto no, no nos pasemos porque puede ser contraproducente. ¿Hubo algo al respecto? No exactamente en un Zoom, pero es un debate permanente. El debate permanente es cómo se construye la representación, cómo se mantiene la representación de la sociedad que nos votó, cómo nosotros seguimos siendo
aquellos que representamos a una sociedad y además la tenemos que ampliar porque sacamos el 41% y eso no alcanza. Entonces hay un debate en Juntos por el Cambio respecto a si esto se hace, digamos, representando más fuertemente estas banderas o no. Es un debate que se da permanentemente entre todos los miembros. Y nosotros ahora en el PRO vamos a comenzar un fuerte debate interno sobre nuestra identidad, nuestras ideas y cuáles, digamos, aquellas cosas que nosotros le vamos a plantear a la sociedad hacia el futuro. Así que estamos debatiendo permanentemente, pero de una manera que para mí es muy importante, que es que la unidad de Juntos por el Cambio es una garantía para toda la sociedad argentina, no solamente para los que nos votaron, para toda, porque nosotros somos los que estamos representando esa contracara del vamos por todo, esa contracara del populismo, somos los que estamos representando esas ideas y esa manera de ver el país.